Querida comunidad, un gusto compartir con todas las personas que se asoman a esta ventana del canal Somos Abrazos de la Fundación Iclovi una mirada anticipatoria y quizás pues la oportunidad de reflexionar en aquello que durante la vida y en plenas facultades queremos y podemos atender. Resolver, explorar o curiosear sobre lo que es la muerte, nuestra propia muerte o el acompañamiento a personas que están en el proceso de morir. Queremos desde aquí naturalizar este evento ineludible. También queremos reclamar un poquito los derechos civiles del alma, ¿no? Todo lo que podemos hacer en el momento en el que, pues, bueno, pues ya ha sucedido, ya hemos muerto y quizás esa celeridad que hay hoy en día, ¿no? De que todo suceda rápido, pues compromete un poco también los tiempos y para nosotros es importante hacer hincapié en todas las cosas, todas aquellas cosas que por derecho también podemos poner en juego para tomar decisiones muchísimo más conscientes, empoderadas y claras, porque eso también nos ayuda a pasar un duelo y a procesar un duelo muchísimo más sano. Tenemos la suerte hoy de tener como invitada a Miriam Vespa. Miriam, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estás? corazón, ¿cómo andas, Sandrita? Pues súper bien, Miriam, en tu compañía. Miriam es compañera del curso que hicimos las dos juntas el año pasado, de acompañamiento a final de vida y duelo de la Fundación Iclovi. Y le he pedido que por favor pues quisiera venir a visitarnos porque considero que para nuestra comunidad, para todos ustedes, trae un testimonio muy bonito, un testimonio además el que habla de propósito, que habla también de el rol del cuidador, del acompañante, de ese duelo anticipatorio, cómo poderlo surfear, cómo poderlo pasar, ¿no? Desde la presencia y el amor. Y también pues de una misión que tiene y que tiene que ver también pues con el proyecto Luz y al que le quiere dar difusión, para el que quiere pedir atención. Así que Miriam, muchísimas gracias de nuevo. Y mira, Gracias Miriam, a ustedes. gracias a ti y gracias a todos los que están acompañándonos y mirando esta entrevista que estamos convencidos se van a llevar pues muchos recursos y muchos tips y muchas reflexiones que quizás ya hayan tenido en alguna ocasión. Me gustará destacar, Miriam, que eres pues una mujer que puede representar a muchas mujeres que nos estén viendo, una mujer que se casó con 19 años, una mujer que tuvo éxito profesional, bueno, te dedicaste durante 30 años, además de ser madre, pues a los bienes raíces, que, bueno, pues funciona todo muy bien. Y que llegó un momento con el nido vacío, que ya en sí es un duelo, ¿verdad? En el que dices, bueno, ¿y yo? En la vida, yo en la vida, ¿qué voy a hacer? ¿Nos puedes hablar un poquito más del duelo, de cómo fue este duelo y lo que te hizo hacer este duelo, Miriam? Bueno, primero de ver que uno en la vida tiene que también buscarte, si bien estamos viviendo la catarata de, bueno, de que todo esté bien, que nuestros hijos tengan lo mejor y que, ¿no? Que uno está, ya llega un momento que cuando uno empieza a delegar, y yo necesité delegar todo para poder digo, no, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz? Sentía como ese vacío de ya no querer hacer eso y buscarme algo que me completara. Y empecé a buscar cosas que me completaran en el sentido del poder dar y también de poner yo al mismo tiempo de hacer un curso, hacerlo para mí y para los demás. Entonces, bueno, empecé con bioneuromoción con Corbera, que fue apasionante. Después hice también algunos cursos también paralelos y después, bueno, con la Fundación Iclovit, ahí mi vida cambió totalmente. Fue un antes y un después en muchas cosas. Fundamentalmente en el ver que cómo no es esto tan maravilloso que yo estaba aprendiendo,
la mitad de la gente no lo sabía, entonces trataba de difundir lo que estaba aprendiendo. El, el cómo las experiencias cercanas a la muerte, cómo la muerte no se termina nada, cómo es un proceso, cómo vamos viviendo la muerte, todo eso fui descubriéndolo y la verdad que empecé a sentir como una paz, sentir que el mañana, que esta vida me va a llevar a otra vida, a otro propósito, a otra conciencia, y eso como que me generó el de difundirlo. Todo lo que aprendimos en esto, pues fue la verdad un grupo maravilloso de personas que parece que fueron todas encastradas porque todos nuestros compañeros también a su vez nos mandaban mensajes de vida, la doctora Luján Comas, Xavier, todos los profesores que hemos tenido, fue algo tan rico para mí, todo tan rico que realmente dije, voy por este camino. Y después que, bueno, me pasó que cuando pasaron un tiempo de que mi esposo se jubila, empiezo a tener este episodio de falta de memoria. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que él no tiene la memoria de lo que sucede recientemente. Y ser acompañante de una persona que tiene demencia puede llegar a ser desgastante. Y a mí este curso realmente me ayudó a atravesar. Estoy atravesando un duelo de tener un esposo que no tengo, que no es el mismo que podía hablar antes, que no era el mismo que podíamos tener una conversación, no puedo tener. Entonces empecé a trabajar el duelo desde que esa persona que yo conocía, que yo estaba, ya no era más. Entonces empezar a reconocer que lo que me iba a manejar de aquí en más es totalmente en el amor. Entonces cuando tú ves que tú te vas manejando, si bien es desgastante, pero que tú lo ves en el amor, es como que cambia, porque no lo ves como un sacrificio, sino que lo ves como algo que, wow, me está repitiendo algo y me río, le tomo el pelo, busco la manera de que él se sienta cómodo. A veces, por ejemplo, te comentaba que tuve un accidente, tuve una manchita en un ojo y a cada rato me dice, ¿qué te pasó? ¿Y qué te pasó? Y es desgastante, pero a su vez yo empecé a darme cuenta de que, ¿por qué estaba tras yo, en mi ser, por qué me está mostrando el universo que yo tengo que hacer con esta situación? ¿No? Entonces, realmente entregarme por completo y no verlo como algo victimizado, sino como ayudarlo a acompañar, estar presente en todo lo que puedo y después tener, que eso también me ayudó, el hecho de tener dos hijos psicólogos, el hecho también de hacer, que los médicos me decían, usted haga terapia porque acompañar a una persona que está con demencia puede ser nocivo para su salud. Entonces yo también me puse con una psicóloga y realmente empezarle a buscar motivos, qué es lo que me gusta a mí. Tener un minuto, si bien estoy acompañándolo, tengo gente que me ayuda, pero a su vez tengo qué es lo que me gusta. Y bueno, y empecé esto de acompañar. Estoy en este camino de acompañar a personas que están transitando el duelo, ayudo mucho, los acompaño, los veo, les pongo, por ejemplo, me llaman, me dicen, Miriam, ustedes llamen a cualquier hora, ya tenemos un grupo de WhatsApp que intento dar y les digo a las personas, traten de ver las personas que están solas, de que por favor, no cuesta nada, hoy en día tenemos WhatsApp, una llamada, hola, ¿cómo estás? ¿Qué viste por la televisión? ¿Cuánta gente sola que necesita esa voz, ¿no? Que aunque no estemos acompañando, que tenga ese llamado. Antes el teléfono sonaba más en una casa, ¿verdad? Sí, Bueno, ahora el teléfono es muy difícil que suene, Miriam. Lo que suenan son los soniditos de entrada de mensajes, de WhatsApps, eso sí, eso continuamente. pero Pero, mm, las personas mayores te dicen, mi teléfono, porque me ha pasado con señoras que he acompañado, que de muerte del esposo, no me llama nadie. sí. Entonces, ese silencio, ¿no? De pasar un duelo en soledad. Entonces, quizás otro esté viviendo el mismo momento y se puedan acompañar.
Entonces, empezar a hacer esa cadena, ¿no? De decir, de que el duelo sea, si bien sabemos que lo tenemos que pasar y que vamos a ver el amor desde otro punto de vista, que vamos a tener ese ser que ya un día no va a estar más con nosotros y va a estar desde, lo vamos a tener que integrar a nosotros. Uno de los profesores que amé, a Jorge Gómez, él decía, ¿no? Él siempre mucho con el amor, integrarlo. Por ejemplo, una cosa que él siempre decía era festejar el cumpleaños, aunque no esté, Mm. no tener eso me quedó grabado, por ejemplo, sacamos las fotos de las personas muertas porque hoy no, ya murió, no está. No, Mm. cuando esa persona sacó esa foto, estaba viva. Lo Mm. tenemos que ver porque estaba viva en esa foto, está vivo en nosotros. Entonces, eso lo trato de que las personas no tengan el miedo a la muerte. Entonces les hablo mucho de ese tema. Y quedan enganchados y les doy libro, bueno, lean este libro, lean el otro. Y Miriam, bueno, sí. fíjate que en un momento, cómo se nota que eres de Uruguay? Ay, cover, ¿qué dije? ¿Qué dije? En un momento, bueno, he aprovechado para poder decir que Miriam es de Marindia, Uruguay, que está haciendo esta conexión, pero fíjate que nos has dado una cantidad de información en un momento que creo que toda ella se merece poder ir paso por paso, porque eres puro entusiasmo, señal de que estás en un lugar en el que has trabajado y has sacado lo mejor de cada momento, no solamente para ti, sino que a través de ti eres consciente de, ostras, cómo cambia, ¿no? Cómo cambia la manera de relacionarte y cómo desde ahí además te sientes, en vez de vacío, lleno, al punto de poder estar siendo como dador, ¿no? Además de lo que ya de por sí tú tienes. Pero si me permites, me gustaría ir para que puedan entrar más en contexto y entender también pues cómo ha sido tu proceso. Tú ahora estás en un punto muy álgido, pero has tenido tus más y tus menos como cualquier ser humano, ¿no? Entonces, sí que es muy interesante esos momentos que hayas podido pasar, cómo ha sido ese proceso para que les sea mucho más fácil a personas que están cuidando, que están siendo cuidadores, que están cuidando a personas pues como tú, demencias, Alzheimer's, bueno, un montón de enfermedades que, bueno, pues son lentas, son enfermedades muy lentas, es muy duro para la persona que está siendo cuidadora o acompañante, aunque no seas bien el cuidador del entorno, es muy duro asimilar, como tú bien has dicho, pues que no tienes el esposo, amigo, padre, hijo que tenías antes, ¿no? ¿Cómo pudiste, de alguna manera, aceptar, permitiendo esa palabra, aceptar que ya nada iba a ser igual? ¿Cómo pudiste Es hacerlo, que, Miriam? es que realmente cuando te decimos duelo es la falta de cosas, ¿no? Ya no vamos a tener esta cosa. El duelo de falta del trabajo, el duelo de un amor que ya no está, el duelo. O sea, si lo llevamos al contexto de la vida, hay muchos duelos, ¿no? Constantemente. Yo me doy cuenta de que, bueno, un día dije, no, esa persona que yo conocí ya no está más, está en entonces, ¿qué rol yo puedo hacer con esto que tengo dentro? Es disfrutar el hoy y de dar gracias que está conmigo hoy, aún así, darle su tiempo. La doctora Luján siempre era en sus charlas siempre nos decía, el acompañante tiene que tener la paciencia de acompañar y acompasar. Cada uno tiene su tiempo, por ejemplo, de darle su espacio, de escucharlo. Tanto a veces trato de disimular que una cosa la dice 20.000 veces o que una cosa la repite y la gente lo quiere tanto, todos los que lo conocen y lo miran con admiración. Entonces, si bien está aquella nostalgia que vos decís, pucha, este médico sabía tanto, era tan lúcido, tenía tanto, ¿no? ¿Cómo?
era deportista además, nadador, con medallas y todo, te da un poco, me entró el proceso de esos de aceptación, aceptar también, porque el duelo es una gran aceptación. Yo tuve que aceptarlo también, ¿no? Porque no fue, ay, lo tomo, no. Tuve mis procesos de aceptación, primero me enojaba, porque al principio, claro, te enojas porque decís, no lo entendés, porque cuando una vez se vive en estos procesos, cuando lo tenés tan como un marido, pero ¿por qué le haces esto? O sea, te cuesta entender que el otro no está razonando como vos. Entonces también tuve que pasar todo, hasta que vino la aceptación, vino la tristeza también, tuve momentos, noches de mucha tristeza, de mucho llanto. Él a veces me veía llorar y yo no sabía, ni siquiera él atinaba a preguntarme por qué, pero realmente yo no puedo mentir que he pasado por un duelo, he llorado mucho, quizás siga llorando, ¿no? Porque uno añora, uno tiene que tener, y también me permito ese llanto, ¿no? Porque es saludable para mí, de expresarme, ¿no? Porque tampoco puedo decir que todo día vivo feliz, no, pero lo tomo, y ¿qué fue lo que me sanó a mí en este proceso? El poder tomar lo que me estaba pasando, de trasladarlo a otros, de poder ayudar a otros, acompañando a otros. Me siento tan bien y realmente noto que no es que sea una buena acompañante, es como hoy hablábamos nosotros, queda una sonrisa, queda ese abrazo, gracias Miriam, necesitaba que estuvieras acá. Y eso ya basta, ya está. Pero esa persona necesitó de ti. Por eso el acompañamiento en duelo es muy importante. Y ojalá que todo el mundo que atraviese un momento difícil el día de mañana pueda extender la mano. Porque sabe que yo una de las cosas que pienso, que si vive una situación como cualquiera, que vivimos un duelo, si podemos acompañar a otra persona que sufrió lo mismo, que está sufriendo lo mismo que yo, ya va a ser menos doloroso para nosotros, porque le estamos dando un poquito de amor, le estamos diciendo, bueno, y dándole esperanza, ¿no? Sobre todo la esperanza. A mí, Esperanza, claro. el proyecto Luz de la doctora Comas me abrió, y que lo pienso, y por ahora no he tenido mucho éxito en mi país, me han cerrado, porque es muy difícil en mi país hablar de la muerte, es un tema tabú, no es tan fácil. Y Miriam, Y voy a aprovechar, voy a dime, tirar de este hilo porque, eh, bueno, son creencias, ¿eh? Son creencias, pero fíjate que Sudamérica, mayoritariamente, igual que aquí en España, pero quizás el porcentaje es más alto de creyentes, y de cristianos, sí, bueno, de personas pues, que practican la religión. Sé que estamos hablando de espiritualidad, pero aún así me llama mucho la atención eh, que también sobre la muerte haya este dar la espalda, ¿no? Eh, tal cual. y fíjate bien que tú en tu experiencia como uruguaya, ¿qué hace que se le dé la espalda? ¿Qué hace que esto que todo el mundo sabemos que va a suceder, que le sucede a los demás, pero que nos va a suceder más tarde o más temprano, ¿no? Como decía Borges, morirse es una costumbre que tiene la gente, ¿no? Pues esa costumbre que tenemos de morirnos, pues Genial. Un cura que conocimos, el padre Monteglione, decía, se muere gente que nunca antes se había muerto. Él sí, o siempre decía sea, por eso. primera vez. Bueno, fíjate, ¿qué hace que tú estés encontrando esta dificultad a la hora de poder plasmar pues esa naturalidad, todas las oportunidades que te trae poder acompañar en ese proceso, que además pues causa esa sorpresa e incluso esa tensión, ¿no? Es decir, ¿cómo estás hablando de esto? ¿Por qué le hiciste este curso? ¿Qué te pasó? ¿O por qué? Y yo pienso que antes, por ejemplo, no decíamos, no se hablaba de sexualidad ni de la muerte, ¿no? Ahora empezamos a hablar mucho de sexualidad, todo el mundo está este,
con temas de sexualidad, de la homosexualidad y de esto y lo otro, pero la muerte en sí acá es como un tema tabú, porque, por ejemplo, acá tratan los médicos ahora, por suerte, hay un sistema de paliativos que tratan que la persona fallezca en la casa a nivel de la familia. Eso se está tratando y, bueno, acá es uno de los primeros países de América Latina que están con la eutanasia y todo lo demás. Este, pero lo fundamental es que a lo que yo voy es que la gente piensa que vivir un duelo es esconderlo. O sea, Qué bueno. mueren en un hospital, van a la sala y 3 horas de velatorio a cajón cerrado y se va y se va. Entonces yo digo, Cajón solo por cerrado, cajón cerrado. a En la veces sí, iglesia, aquí cajón también, ¿eh? cerrado, Mm. acá cajón cerrado, mueren y dan 3 horas de velorio y cajón cerrado. ¿Cuánto tiempo Entonces, están en el velatorio? En el es lo que, velatorio, por ejemplo, a veces funeraria. están solos en la sala velatoria, ellos lo trasladan, están solos y la familia elige 3 o 4 horas, pero la persona está sola en un cajón, y van 3 o 4 horas y después se terminó. Y yo digo, ¿cómo quedamos los dolientes, no? Porque uno se pregunta, ay sí, esto es la vida, esto es, merecemos el que nos escondan, merecemos las empresas fúnebres, por ejemplo, ¿no? Cuanto menos, porque acá se paga mensualidades, ¿no? Aquí Entonces, también. Bueno, quien quiere, entonces, es voluntario, si no, pues claro, pagas bueno, tus pero impuestos digo, y ya está. bueno, entonces tú eliges y claro, no les conviene tampoco que haya mucho. Ellos, como ya percibieron el precio de lo que tú pagaste, cuanto menos más rápido, mejor. Pero realmente acá se hace no se hace ningún ritual, nada, absoluto. Yo a veces lo he visto con familia, me ha tocado estar cerca de un tío o algo, y como yo soy católica, realmente me pongo al lado de él y bueno, vamos a rezar, vamos a estar juntos. Yo sinceramente necesito esa despedida, ¿no? Yo necesito estar de algo mío que no sé, de darle algo. Porque si bien sabemos, después la conciencia y la supraconciencia y todo lo demás, ¿no? Que ya lo hemos aprendido, darle la importancia de ese momento para él, ¿no? De despedirnos con el corazón y no tener miedo. Y bueno, no te digo nada de estar en el momento. Yo tuve el momento que murió mi papá y mamá, yo estuve al lado de mi padre y mi madre. Y es un momento muy, muy impactante, ¿no? Es ver que ese ser que tú estás despidiendo no lo vas a ver nunca más. Es esa sensación de que vos decís, no va a estar nunca más. Entonces ahí empieza el duelo de decir, ya no va a estar más. ¿Y qué pasa? No solamente no está mi dolor de ese ser que yo estaba acostumbrada a ver todos los días, de que me va a hacer falta, ¿no? Y yo, sin embargo, él quizás esté en un proceso que estaba a final de vida, que necesitaba partir. Entonces está el egoísmo de uno de decir, bueno, yo quiero que esté siempre, que sabemos que no puede ser, y hay que ser también de ese desprendimiento, ¿no? De que también hay que ser noble, de que, bueno, él va a partir para algo mejor, y bueno, y yo voy a tener que aprender a transformarlo y a vivirlo de otra manera, ¿no? Después de tenerlo, de incorporarlo a mí. Yo digo Sí, que nadie muere mientras te recuerdo, por eso uno trata de poner recuerdos, ¿no? eso Yo, es. por ejemplo, soy abuela, les hago cada locura, cada cosa, porque sí, digo, bueno, en eso me van a recordar, como yo recuerdo a mis abuelos, en eso me van a recordar. Mm. Y tenerles, entonces el doliente es muy importante, ¿no? Es muy importante. Sí, fíjate que también hay unos, bueno, primero de todo, sí que me gustará recalcar algo que has dicho, porque, bueno, pues es muy personal, ¿no? El pensar, el poder pensar la conciencia, la supraconciencia, qué hay más allá. Bueno, pues tú y yo somos de la opinión que la vida continúa, ¿no?
tal cual. Aún así, pues también y muy lícito es pensar que pues morimos y aquí se acaba todo y ya está. Entonces, pues si morimos y aquí se acaba todo, pues no pasa nada si el cuerpo queda en un cajón o queda solo, ¿no? Esta idea de soledad puede decir, bueno, solo, que solo, ¿no? Pero sí que es cierto algo que has traído que me encanta y es em, las personas que pensamos que es importante porque puede haber un momento de confusión, que la conciencia sea consciente, se dé cuenta de que ha fallecido, de que ha muerto, de que pues ha cambiado, ¿sí? Tu Pues transición, claro que sí. sí, que entra en un tránsito y que a partir de ahora pues son otras cosas, va a ser una manera totalmente diferente. Bueno, pues lo podemos hacer porque nos trae paz y porque se hace desde el corazón pensando que si es así, seguimos acompañando, ¿no? Pero fíjate que si no es así, pues bueno, tampoco perdemos nada, ¿no? Pero si no es así, qué bonito lo que acabas de decir de la paz que da a la persona que se queda para comenzar su duelo desde un lugar en el que está presente, está siendo consciente y está teniendo en cuenta pues que son los últimos momentos de estar compartiendo físicamente, aunque ya no haya la vida ahí dentro, pero son los últimos momentos que puede guardar de relación, ¿no? Con ese ser querido. Y que a partir de ahí duele porque evidentemente tu vida tiene que empezar sin esa persona, ¿no? Continúa, pero empieza, ¿no? Continúa, pero empieza de nuevo. Así que muy bonito, Claro muchas que sí. gracias, Miriam, muchas gracias por traer, pues, qué bonito es para uno darse a sí mismo ese premio y ese regalo de tomar conciencia, ¿no? Y hacer una oración, cada uno lo que sienta. A veces, pues una oración, un silencio, puede ser tranquilamente, de manera mental, un gracias, un tener en cuenta, pues, alguna experiencia, un te quiero, da igual. Ay, sí. Además, no sé, por ejemplo, después estás en un día en tu casa, estás en el jardín y empezás a ver en la naturaleza, a buscar, es increíble, pero yo, por ejemplo, no sé, un viento, un aire, una mariposa, siento que está en todo rodeado de personas queridas, entonces, que estoy acompañada, que no me siento sola. Sí, Es fíjate, me algo, es una encanta, ¿eh? sensación muy linda, ¿no? Muy bonita, porque en ese momento, por muy doloroso que pueda ser, porque bueno, en nuestro caso, pues estamos hablando del duelo de mi caso, pues reciente de mi padre, tú de tus padres, ¿sí? Por muy doloroso que puede ser el saber esto, pero sí que realmente es que se convierte en una relación tan íntima, porque es a cada Mm. minuto, a cada segundo, cómo lo sientes dentro de ti, que bueno, empieza otra manera, pero la relación no acaba. Y esta es la gran sorpresa, ¿no? También te quería preguntar, si Dime. puedes, pues gracias a, pues bueno, tienes el curso que hiciste con Enrique Corbera, Bioneuroemoción, que te dio muchos recursos a nivel emocional, de sentir en el cuerpo, el curso de acompañamiento de ICLOVI, que nos conocimos y que nos dio muchísimos recursos Sí. para sostener y acompañar, pero en tu caso, para personitas que estén siendo cuidadores o acompañantes en procesos un poquito más largos, si puedes compartirnos que se puedan llevar algún recurso o alguna pildorita de qué fue útil para ti, que aprendiste y que puedas pues entregar con tanto amor para que alguien pueda utilizarlo hoy mismo. Miriam. Si están atravesando el saber que va a fallecer, o sea, estar con la persona que va a fallecer, sobre todo estar en presencia, ¿no? Estar en la escucha, en estar como esa persona que incondicional de estoy acá para lo que quieras, en sus silencios, en sus miedos, en tratar de estar y a veces esa persona te busca a vos y te dice, no quiero estar con nadie, quiero hablar contigo porque
siento mucho miedo y siento que no quiero transmitir el miedo a mi familia. Entonces ahí está nuestro rol de a qué tienes miedo, qué te parece que va a pasarte, tienes miedo por partir, tienes miedo. Entonces escuchar lo que dice, lo que necesita, este, es que saber que estás en presencia con alguien que es incondicional, porque a veces la familia lo que tiene es que la persona que va a partir también protege. Claro. Entonces no quiere decir ciertas cosas, no te quiere, vamos a decir, piensa, estoy en un tramo de que no quiero que ellos sufran más. Entonces nosotros en nuestro rol es también sostener a la familia de alguna manera con una palabra dulce y también a él darle la paz y la tranquilidad de decirle, ¿qué necesitas? Estoy acá. ¿Qué es tu miedo? ¿Qué te pasa? Y lo que Mm. él nos diga, vamos a ser condicional. Y después, sobre todo, quizás, no sé, te diga, quiero ver a tal familia y no ha venido. Bueno, ir a buscar esa familia, traérselo de alguna manera, en el rol no, de que capaz él quiera despedirse por algo, por una situación particular, un amigo que no le pudo decir algo, también estamos en ese juego, ¿no? Y no, y sobre todo yo a veces lo tomo de la mano y creo que con mi calor le digo, no estás solo. Mm. Y siempre decimos que sabemos con la seguridad que cuando nos vamos a acostar vuelve a salir al otro día el sol. Le digo, tené la plena conciencia de que después que de esta vida hay otra cosa más. Yo Mm. siempre le digo eso. Esa Hay esperanza. otro sol vete tranquilo, vete con la luz, ya uno a veces también, el dolor a veces en las personas también es un factor que ayuda a que la persona empiece a soltar, ¿no? Eso es muy importante, porque el apego, ¿viste? Del apego de todo lo que es lo material, de todo lo que empezar, porque las personas a veces se apegan mucho y como que les cuesta partir. Entonces también he visto muchas personas muy apegadas y ese apego aferra a la vida y el dolor lo que hace es ayudarlos a que realmente necesitan partir, ¿no? Sí, y bueno, es normal, o sea, es que los apegos es condición del ser humano, o sea, es que desapegarse es un trabajo que no se Sí, consigue en un día, ni en dos, ni viendo un podcast, ni nada por el estilo, o sea, esto es un nada. trabajo de estar muy atento a, bueno, pues a estos miedos, a la desidentificación, a la identificación, a un montón de cosas. Entonces, los apegos, Buscarse su claro, ser, ¿qué fíjate sos que me... vos? Sí, 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 dime. Sí, bueno, claro, es que esto es un mundazo, pero sí que me gustará, por ejemplo, has dicho presencia. Presencia es una palabra muy bonita, pero claro, queda un poco diluida porque la presencia es un concepto muy general. ¿Cómo es estar presente? ¿Cómo te preparas tú? Sí, y me encantará porque esto sí que es tu experiencia. ¿Cómo te preparas tú? ¿Qué haces si meditas, si oras, si corres, si te vas a la naturaleza? Alguna cosita que te haga y que sea ya un ritual para ti, para poder poner conciencia del rato que estás o alguno de los ratos, porque si es todo el tiempo es aquello de decir, venga, No, voy a estar consciente en plena presencia ahora, ¿no? Porque no hay tanta cosa que se tenga que ejecutar, que hacer, que hay mucho trabajo siempre, pero decir, vale, cada día poder tener un rato, 5 minutos de presencia absoluta. ¿Cómo te preparas para poder entrar en esta presencia? ¿Cómo lo haces tú, Miriam? yo trato simplemente bueno, cada uno es en su ser, ¿no? Sí. Le pido al universo, le pido al Dios, al que crea, trato de que me ilumine para ser ese puente para que esa persona pueda estar este, sintiendo que si bien es el fin de algo, de una vida, hay algo más. Entonces, muchas veces antes de ir
a acompañar o estar en presencia, lo que hago, simplemente hago respiración, ¿viste? Muy Me bien. pongo un rato a respirar, respiro tranquila, ¿Cómo es este, esta trato, respiración, Miriam? ¿Es ay, alguna metodología? ¿Es la, algo que lo la haces tú? metodología que nos insistieron en Iclovi me sirvieron todas, las que respirar con la nariz, después mantener el aire, eso lo hago mucho tiempo, o mismo para antes de acostarme, o cuando medito, todo lo que nos enseñaron en Iclovi, qué importante que es la meditación, ¿no? Porque Sí. ¿qué pasa? También nosotros tenemos que estar tranquilos, también y muchas veces, a veces hasta, mirá que le he dicho, bueno, ¿qué te parece si hacemos un poco de meditación? ¿Qué Qué te bonito. parece si vamos a, ¿no? O ¿Dónde te gustaría? relajación, sí, porque a veces A veces meditar ya también, nos sabes pone que, nerviosos. claro, Nerviosismo. o muchas veces le digo, ¿te gustaría contarme más de tu vida? ¿Qué te pasó? Y vos sabés que el hecho de que ellos hablen y que Hmm, ellos se relajan mucho también. sí. Entonces, y bueno, le digo, pa, pero, y nos reímos juntos, y trato de hacerle bromas. Entonces, ese momento trato de que esté conmigo, de que vea que hay alguien que es ajeno a su familia, que lo pueda, sacar sus dudas, ¿no? Bueno, pues He muchas escuchado cosas gracias. muy fuertes, Muy ¿no? fuertes, Porque claro. muy Claro, fuertes pues y viste que Borges decía, el peor pecado es no haber sido feliz. Entonces en esos momentos te cuestionas mucho, hmm, muchas cosas. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y a veces uno como acompañamiento también entramos en nuestra propia vida y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Y esto para mí es un propósito de vida también, hmm, porque ¿qué me llena a mí? ¿Qué busco mi ser, mi interior? Yo siento que estoy haciendo algo un bien al otro y me lo estoy haciendo yo misma. El hecho de ayudar a los demás y que si cada uno hiciera algo de eso, qué mundo distinto sería, ¿no? Porque si hmm. cada uno pudiera dar un poquito y no mirarse tanto él y mirar al otro, hay tanta falta de empatía, ¿no? Es lo que tenemos, es lo que hay, bueno, pues es lo que hay y ya no es tanto pues lo que falta, sino lo que nosotros podemos, desde mi punto de vista, Miriam, ¿eh? No te quito ninguna razón, pero es, bueno, pues qué puedo hacer, ¿no? Ya está, porque, Claro, pero yo lo hablo no como la persona bueno, que vamos a acompañar, sino como mis valores, como claro, persona, buscar qué me llena a mí en la vida. Quizás si no sea acompañante, capaz que yo qué sé, me dedique de lleno a la pintura, como pero tenemos a buscarle Eva, nuestra algo, compañera, que, claro, exacto, pero buscarle algo que me motive a ser claro, feliz, ¿no? A que el día de mañana, cuando yo esté en el lecho de muerte, haber dicho, bueno, hice lo que quise, pude ayudar, hice lo que realmente mi ser quería. Entonces, nos cuesta tanto mirarnos para adentro, ¿no? ¿Qué nos gusta, qué nos queremos? Porque vivimos tan rápido y sí. vivimos siempre atrás de tantas cosas inútiles. Hmm. Una de las cosas que nos decían en el curso es pues esto, el llegar en la medida de lo posible, ¿no? Pues esto que estás diciendo de esta forma tan bonita, Miriam, de cuando yo esté ahí, porque inevitablemente llegará mi momento, ¿no? De cuando yo esté ahí, no lamentar que mi música no haya sido escuchada, ¿no? En la medida de lo posible, eh, pues aparte de nuestra ¿Qué función, dejamos en este claro, mundo, no? ¿Qué aporte? ¿Para qué eso es, vinimos a este mundo, no? Porque vinimos a algo, todos tenemos una claro. misión. Hay que descubrirla porque todas la tenemos. Todos lo tenemos y es lo que la vida nos da y lo que nosotros damos también, ¿no? Esto es una ley universal, ¿no? La del dar y el recibir, ¿no? Que he recibido, que puedo dar, ¿no? Y ya está. Exacto. Y con esto, pero bueno, también es un proceso, también tiene que llegar un momento, porque fíjate, pues tú estuviste
pues criando tus hijos, 30 años, trabajando en un formato pues muy, muy estándar y muy lógico también, ¿no? De realizarte tú a todos los niveles como persona, como mujer, como esposa, como madre, como profesional, ¿sí? Esto que todos ansiamos, ¿no? Que es en sí también pues lo que podríamos denominar éxito, ¿no? Poder llegar a Exactamente. culminar pues varias facetas que como personas pues podemos tener acceso y eso fue maravilloso y la vida misma pues te trae cada uno a su momento que hay algo más, ¿no? Ese Sí, hay algo más que ya no es tanto con el hacer, sino con el ser, ¿no? Que yo sé que puedo sí. ser más de lo que estoy siendo hasta ahora, Miriam. Y O que yo gracias, puedo dar, el dar. Es, el dar, claro. Mira, Miriam, que me gustará también preguntarte, tú como acompañante, tú bueno, pues todo esto que aprendes, ¿no? De estas personitas que tú acompañas, tu propio esposo, y te van haciendo reflexiones que tú vas aprendiendo y tú también vas teniendo sobre las reflexiones y lo que te explican las tuyas propias a nivel de ir preparando tu final de vida. mm, ¿Tú qué tienes en orden, Miriam? ¿Qué cosas tienes en orden y te ha bueno, ayudado esto a ponerlas? siempre decimos que, bueno, el orden, uno tiene que poner, me parece, para quedar tranquilo, bueno, dejar las cosas legalmente más o menos bien y llegada a una edad, yo ya tengo 63 años, no digo, me pueden faltar 10 15 porque ¿qué edad tenemos? Tenemos la edad que no, ¿qué nos falta por vivir? Bueno, es eso lo que nos, ¿no? 10 15 20 años, no sé, o mañana o pasado, pero estar preparados, y bueno, yo creo que más o menos lo tengo eso bien claro, lo he dejado más o menos estipulado. Y sobre todo, me parece a mí, que lo que hay que dejar en orden es las cosas que hay que decir y las cosas que uno necesita a veces decirle al otro, ¿no? Sobre todo. ¿Te acuerdas que en Niclovi nos hacían hacer varias cartas? Y una de las cartas es, si fuéramos a morir mañana, ¿qué le diríamos a nuestra familia? Si fuéramos a morir mañana, ¿qué harías? Todas esas cartas para mí fueron reveladoras, porque, wow, nunca me lo había preguntado. Y fue como decir, "Ay, ¿qué hago con esto?" Y ahí me empecé a entender, bueno, acá estoy yo, ¿qué voy a hacer con esto, no? Y sobre todo que me encuentre, yo prefiero que me encuentre la muerte rodeada de mis seres queridos, sobre todo, ¿no? Porque soy media familiera, pero con la paz de haber dado lo mejor de mí. Eso creo que uno como conciencia, ¿no? De ser humano, de persona, bueno, de eso, ¿no? Y que cada uno, nadie juzga al otro, ¿no? Nadie puede juzgar quiénes. Nos vamos a ir como vinimos y ese trayecto va a ser doloroso, no doloroso, nunca lo vamos a, gracias a Dios que no lo sabemos, pero con mucha paz, yo lo vivo con mucha paz. Te diré que me lleno de paz. Qué bonito, Miriam. Y además, esto que hablas de los no dejar en la medida de lo posible, no dejar pendientes, ¿no? Decirlo todo. ¿Qué has ido haciendo para no dejar esos pendientes? Porque a veces sí que es claro, pues con la familia, con los hijos, ¿no? Con los hijos, pues estar siendo más consciente de esos te quiero, no irte tanto, no enfadarte tanto quizás, o enfadarte, pero no irte a dormir enfadada, ¿no? Sin decir te amo, pero te amo, ¿sí? No, no importa, todos pasamos días de todo. Pero en ocasiones, pues también hay pendientes que no son ni tan fáciles o bueno, o que son esos pendientes que luego pues siempre lo vas dejando para un momento mejor, ¿no? Pues a lo mejor son amistades, a lo mejor son hermanos, a lo mejor son primos, a lo mejor son cosas que han quedado un poco así, ¿verdad? Da igual en la intensidad de lo que ha pasado, pero que hoy dices, bueno, es que esto sería un pendiente sí o sí, o sea, esto ha quedado abierto.
¿Cómo haces para esos pendientes? ¿Tienes? Y si lo has tenido, Tengo, ¿cómo sí, has hecho? tengo, Tienes. Es que yo también tengo. También los tengo aquí. tengo Tengo pocos, pendientes pero y tengo. tengo pendientes, pero aún todavía me cuesta como resolverlos, ¿no? Mm, Pero tengo pendientes, sí, mm, tengo pendientes. Me gustaría terminar algunas cosas aún a nivel familiar pendientes que quedaron y uno a veces se pregunta cómo se llegó a veces en unas relaciones de familia a terminar vínculos, por qué fue de quién tuvo más ego, ¿no? De por qué nadie, uno a veces se separa de las personas por necesidad de protegerse uno mismo, porque a veces, sí, ¿no? Y qué bueno, bueno. pero después del tiempo también está bueno decir, bueno, creo que ya está. Teníamos que vivir este tiempo separados y era necesario, y bueno, y no quedarnos con rencor porque no hay nada que perdonar. Era Mm, necesario para que cada uno tengamos nuestras propias vidas, ¿no? sí. Sí. A veces esa distancia es necesaria también. A veces sí, no, y no, no pasa nada, porque a veces también es como, pues eso, ¿no? Como las gafas de ver de cerca, como estas, ¿no? Que tienes las cosas tan cerca de las personas tan cerca que no puedes verlo, ¿no? Y necesitas tomar esta distancia para poder ver con claridad pues lo que sientes, lo que pasas y también el grado de importancia que puede llegar a tener eso cuando todo acabe, esto qué grado de importancia tiene, pues a lo mejor no tanto como para que se quede abierto, ¿no? Ahora, Sandra, Porque, qué claro, perceptiva que eres, ¿eh? bueno, vale, gracias. Eres muy perceptiva. Y la verdad que tienes un don, porque Bueno, lo has notado, no sé cómo, sí, pero lo has notado. Te felicito porque también es una forma esta de acompañarme y de ayudarme a ver, ¿no? Bueno, que estaría bueno sí, charlar y acercarse. charlar, sí. Creo que eso es una de las cosas que más ligeros Uy, sí, nos vuelve súper ligeros. Entonces, no hay tranquilidad, simplemente una lista, ¿no? Lista a aquellas personas y ve tal cual. poniendo intención, simplemente pon la intención en que tu voluntad es resolverlo y también confía que la vida trabaja a tu favor y Ay, pondrá sí, tal condiciones cual. para que eso suceda, ¿no? Y estate atento, ¿no? De esa Gracias por ese tranquilidad. consejo, lo voy a poner en práctica. Y fíjate que te quiero preguntar, Miriam, oye, venga, dices, venga, yo quiero morir rodeada de los míos, todo lo que tengo, pero ¿cómo tiene que ser esa muerte ideal? Y te digo, pues cosas como más concretas, en casa, si es en casa, ¿qué quieres que pase? Si quieres que se celebre todo en tu casa, si, qué es lo que has pensado? Que nosotros en el curso nos hicieron pensar mucho, pero mucho. ¿Qué has pensado que quieres tú para este momento de ya he muerto? Venga, pues ahora, a partir de ahora yo quiero que pase esto, esto, esto. Y es lo ideal, luego que sea lo que tenga que ser, ¿no? Pero lo ideal es Bueno, esto. ya de por sí, ya he firmado y he pagado la cremación. Muy bien. Ya no tienen que gastar en eso. Qué bueno. Y, y como católica, que soy, yo soy católica, bueno, nosotros los restos siempre dicen que hay que estar en Campo Santo, entonces este, estar en donde están mis padres, en donde están las urnas de mis padres, me gustaría estar ahí. Bonito. Pero eso también lo saben, ¿no? Que eso está bueno. Decir, bueno, quiero ser quemado, no quiero ser quemado. Por ejemplo, cuando mi esposo razonaba, le preguntábamos y él me dice, a mí no me importa, hagan lo que quieran. Que también te dicen, hagan lo que quieran, no me importa. Está esa opción también, ¿viste? Que te dicen, no, Sí. conmigo hace lo que quiera porque después que me morí, no quiero nada, no. Y te lo dejan y te tiran el fardo a ti, bueno, y uno tiene que arreglarse porque, bueno, es su decisión. Hay mucha gente que también decide que no quiere saber más nada después, que hagan lo que quieran, Sí, 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 ¿no? la gran mayoría, ¿eh? Si no...
a ver, aparte de que tengan las cosas más o menos resueltas a nivel de, por ejemplo, pues he hecho un testamento, pues mis bienes, esto y lo otro, aparte de eso, luego pues sí que lo dicen mucho. Ahora mi experiencia es que aquí luego entran tantos criterios diferentes, tantos puntos de vista diferentes y sobre todo los miedos de todo el mundo, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde puede haber, se puede convertir en que, pues yo confío en vosotros en un momento que o se sabe gestionar muy bien, se sabe dejar, se sabe negociar muy bien, se sabe acompañar muy bien, se saben dar los espacios o pueden haber conflictos, discrepancias y tensión, y tensión. Y eso es porque no se habló. Por eso lo Eso importante es, de que la sí, gente, esa es por eso, tomar conciencia de que todos tenemos que saber que nos vamos a sí. morir y decir lo que queremos, ¿no? Fíjate, Porque, que mi padre al final, en el último momento, de eso no habíamos hablado, bueno, sí se había hablado y siempre había dicho que quería pues estar en un nicho, pero las últimas veces decía que va y que no, que prefería que no se tuviera que ir a un nicho y que quizás pues que incinerar no estaría tan mal. Pues cuando llegó el momento, es el momento, o sea, es que falleció en el hospital al final y claro, ya te vienen los de la funeraria a decir, bueno, ¿y qué hacemos? Porque si es una cosa a la otra, pues es un momento que estaba el cuerpo presente de mi padre y en el que uno a uno tuvimos que estar diciendo qué queríamos. Entonces eran diferentes las opiniones y al final pues se consensuó y estábamos en un momento de mucha unión y mucho amor, pero no todo el mundo tiene esa relación y puede ser un momento que el añada dolor, más dolor. dolor todavía, Sí, más dolor. por eso considero que aunque evidentemente ya no es lo que más me va a importar, quizás dejar claro, pues, yo qué sé, pues quiero que me quemen y quiero que pase esto y expresar tu voluntad es algo que tú puedes, aunque no esté escrito, algo que tú puedes decir, mira, la voluntad era esto, haremos lo mejor para todos, pero la voluntad clara era esta, ¿no? Poderlo manifestar es interesante. Y cuánta gente no lo habla porque dice, no voy a llamar a la muerte, porque está Ah, bueno, ese claro. tema. Dice que la Que te quita gente, mala a suerte. mí me, no hables de eso, por favor, no, no quiero. Y la gente se niega a hablar de la Sí, muerte. Y sí. no hay, mi hija siempre me decía algo que a mí me chocaba al principio, me decía, la muerte es parte de la vida, ¿no? Entonces, como psicóloga, la muerte es parte de la vida. Y a mí yo digo, ay, y qué gran razón, la muerte es parte de la vida. Mm. Desde el momento uno que nacemos, y hay algo que estamos seguros que vamos a morir. Entonces, tomarlo como algo que el primer respiro y el último, y bueno, y seguiremos, vendremos de donde vinimos, iremos ahí a ese espacio, pero tomar conciencia, ¿no? No hablar con la familia, hablar con los niños también, ¿no? Porque hoy, viste, como que tenemos que, a nivel escolar, hablar, eso también me preocupó mucho en el curso, que siempre lo hablaba. Qué Sí, bueno que sería hablar del duelo en la escuela, de que los maestros, porque un niño que, por ejemplo, tiene la desgracia que le fallece la mamá o el papá, todos los demás, ese niño tiene un dolor. Todos los demás lo van a ver como algo distinto y también lo van a aislar. Entonces hay que aprender también a ayudar a ese niño a que, no, que al contrario, ese niño necesita el calor de los demás, necesita el apoyo de los demás. Y entonces, mire, cuando uno empieza a mirar las cosas que no se hablan, sería mucho mejor, ¿no? Porque fíjate vos qué importante que es para un niño, porque en las etapas de desarrollo hay una etapa que creo que es entre los 4 y los 7 años que le tienen mucho miedo a la muerte. Empieza el fantasma de la muerte. Y después mi nieta, por ejemplo, tiene 5 años, le he mostrado fotos de mis padres, ¿y dónde están? ¿Y por qué no están? Y bueno, y hay que hablarles, y hay que decirles, no, bueno, fallecieron. ¿Y por qué no están acá? ¿Y por qué yo los quería conocer? Y bueno, y ahí te impacta, ¿no? Porque son palabras, yo los quería conocer.
Bueno, pero ellos te están mirando desde otro lado, y bueno, y mostrarles, ¿no? Y ellos miran los niños miran con entusiasmo y quieren que hasta le hables de ellos. O sea, ellos quieren saber. Fíjate que esto también habla pues de los adultos y el grado de conciencia, ¿no? Y de cómo el adulto pues tiene trabajado en sí pues ese evento, ¿no? Entonces se responde muchas veces en función pues en el lugar en el que estoy, aunque yo sea un adulto. A mí me gusta mucho el doctor Manel Sanz Segarra, que en una Agarrar, entrevista que vi decía que eh, por proteger, porque siempre hay una intención positiva, ¿eh? Que no traumar, no claro, proteger, pues no hay niños, hoy en día no hay niños, empiezo a verlos, ¿eh? Pero en los tanatorios o si hay pues alguien muere en casa y hacen y se quedan en casa, pues ese quitar a los niños que no se traumen, él dice de una manera muy sabia que privar al niño o a la niña en esas conversaciones o de esos eventos que no los vea, o sea, preparado, no de golpe, claro, es quitarles, es robarle una parte muy importante de su biografía, porque exactamente. ellos van a vivir y van a morir, ¿no? Como todos, ¿no? Entonces me pareció una forma, me impactó porque jamás lo había pensado desde aquí, o sea, es quitar, robar una parte importante de la biografía, ¿no? Del niño. Entonces, pues esto que traes es muy bonito, es muy importante, ¿eh? Miriam, gracias por traerlo. Y también pues hay que saberlo hacer bueno, y podemos encontrar muchísima información hoy en día. Internet nos trae esta gran ventaja, ¿no? Y hay muchísimos Bueno, pero viste profesionales. que Belén nos ayudó pila en el curso, la Sí, psicóloga que tuvimos que nos tenemos, ayudaba tenemos pila, y en tenemos, Niclovi. bueno, ustedes tienen en Iclovi, pero nos ayudaba y nos escuchaba y tuvimos Sí, muchas charlas con ella y muchas. hablamos todos, muchos, y hemos aprendido mucho, porque Sí, también este curso lo que nos dio fueron muchas armas, ¿no? sí, Mucha manera de ver y de los sí. trabajos que hicimos en equipo, que Y, y fíjate, cómo Miriam, no. que a veces lo llevamos todo, ¿no? A las palabras y también las palabras tienen mucha limitación, ¿no? Es muy difícil, hay cosas que son bastante inefables, sin embargo, hay rituales que permiten esos espacios compartidos en los que en sí el propio ritual y quizás ya no tantas palabras ya en sí está siendo muy clarificador, ¿no? Y siempre va a ayudar eh, y a entender que el amor continúa, ¿no? Continúa, esa presencia eterna, ¿no? Eso es precioso. Miriam, para ir cerrando un poquito, sí que me encantará preguntarte una cosa. Eh, Dime, Vamos a imaginar de estas cartas maravillosas de último día, dos últimos días, pero vamos a jugar un poco y como hacemos bueno, con alguno de nuestros invitados, pues ponemos una situación, vamos a poner una situación en la que tú esto ocurre, o sea, es el día de tu muerte. Pero no tienes tiempo de despedirte de nadie, ni siquiera de hacer una llamada. Es que te viene a recoger, ¿sí? Te viene a recoger con un poco de prisa. Mira, lo siento, no da tiempo a nada, ¿sí? Pero te dice, mira, te dejo que puedas escribir un mensaje en un papel para que pues tus seres queridos cuando no te encuentren, vuelvan y no te encuentren, puedan leer este mensaje. ¿Qué podrían ¿sabés lo que leer le... tus seres Enseguida me vino queridos? me- Lo sabes. enseguida me Dale, dale. enseguida, sin pensarlo, no se olviden que son un milagro. Pienso que sí, somos un milagro. Si nos ponemos a ver la vida, somos un milagro y eso es lo importante. Reconocer que somos un milagro. Con esas palabras, diría eso. No se olviden que son un milagro. Qué No bonito. forzarlo, no forzarlo, no decir nada, no. Al contrario, ¿no? Vivir en eso de que realmente la vida es un milagro. Y cuando lo miras desde ahí, porque bueno, me has dejado aquí entusiasmada, ¿no? Con esta, para mí, con esta verdad, ¿no?
Pero que cómo cambia todo, ¿no? Cuando lo miras desde el milagro que es este día, este momento, y poner conciencia y además único, ¿no? Qué bonito. Miriam, qué bonito. Y, y sabes que voy a dar una charla que le puse de nombre Cuando el dolor busca palabras. Y porque me interesa ponerle al dolor del duelo esa palabra, ¿no? Esa palabra que buscamos, ¿cómo la definimos? Porque muchas veces nos cuesta tanto hablar. Sí. Y fíjate, ¿vas a dejar esa charla grabada en algún sitio o es Sí, una... sí, sí, la voy ¿Sí? a dejar en YouTube, sí. Vale, Pero perfecto, me, perfecto. me, me parece que poder dar ese granito de arena, ¿no? De que cada uno busque cuál es esa palabra, como Qué algo bonito. como, no sé, como algo que le pueda ayudar para sostenerse. Miriam, antes de ir cerrando pues este encuentro, ¿no? Que hemos tenido, esta conversación de amiga a amiga, Ay, la verdad que sí. me gustará, Miriam, preguntarte porque lo has dicho al principio y sí que queríamos aprovechar para poder hacer un llamado, porque en este propósito que tú tienes, estas ganas de contribuir, tenemos el proyecto Luz aquí en la Fundación ICLOVI, que es un estudio que se está haciendo en Mm, hospitales y que busca, pues, para poder hacer este estudio, pues busca también hospitales pues de todas partes del mundo, ¿no? Y tú te ofreciste sí. para poderlo llevar a Uruguay. Cuéntanos un poquito más y haz un Bueno, llamado, una petición. sí, bueno, estamos un grupo, mira, Marisol Rosa, que también es una persona que está en el mismo camino nosotros de la tanatología, estoy con ella, estoy buscando algunos que ya están apuntándose para empezar a realmente que nos escuchen, porque lo importante es saber que el proyecto Luz se basa justamente en el momento del paro respiratorio y de las experiencias en ese paro y cómo comprobarlas. Entonces, hay que hacer todo un testimonio, hay que buscar mucho y, y realmente que los médicos también nos escuchen, porque yo hoy en día, gracias a Dios, la ciencia y la espiritualidad me parece que se han unido, ¿no? Entonces, que nos permitan ese momento de que nos den esa información de qué le pasa a esa persona, que nos den esa información, ¿no? Que tan cerrado está. El Uruguay no tenemos UCM, Hmm. no hay nada que ninguna persona haya experimentado porque creo que son tantos los tabúes, el miedo a hablar, ¿no? Entonces, Las empezar a eso. ECMs no están registradas, las experiencias SM, cercanas a la muerte. Vale. no. Y me gustaría estar en ese camino y con el proyecto Luz para toda América Latina, es la ambición que tiene la doctora Luján Coma. Y bueno, vamos a ver si nos ponemos las pilas. Pues estamos haciendo un llamado directo a pues, Llamada. directores y directoras de hospitales que estén interesados en pues hacer este seguimiento, poder hablar y registrar pues cualquier experiencia, en experiencias cercanas a la muerte, pues que hayan estado con ese seguimiento en el terreno hospitalario, pues que pueda tener esta evidencia y que además pues se pueda abrir para poder contribuir pues a este gran estudio pionero en España, sí, y que está Sí, la siendo uno verdad de que los sí. más grandes que hasta la fecha pues se ha podido realizar y con el que cuenta pues con grandes médicos también como la doctora Luján y muchísimos más. Hacemos ese llamado a directores o directoras de Bien. centros hospitalarios que quieran formar parte del proyecto Luz, Miriam, y que se pongan en contacto contigo todos estos centros hospitalarios de Muchas gracias. Sudamérica. En eso estamos y en Estamos. eso vamos con todo. Pues nosotros vamos a poner cómo localizarte, vamos a poner pues tu correo, vamos a poner tus redes y vamos a poner la manera de Bárbaro. que puedan llegar a ti. También en el momento en el que salga esta entrevista
pues el enlace a ese canal de YouTube en el que pues has tenido esa charla para que pues aquellas personitas interesadas puedan Bueno, hacerlo, muchas puedan ir gracias. allí. Y mira, pues te quería agradecer muchísimo Ay, a ti. esta invitación que la has recogido también con tanto gusto, con tantas ganas también de contribuir. Eh, Valoro mucho pues tu tiempo y que pues con todo lo que tienes, que estás haciendo voluntariado, que estás acompañando de esta manera tan bonita también a tu esposo en este momento, que ya llevas años, que saques también momento, tiempo y energía para estar con esta comunidad. Así que muchas gracias, Miriam. Gracias a ti, Sandra, y gracias a todos. Y a todos les digo bueno, que Clovi es una gran familia y que, bueno, que, no sé, que a mí por lo menos el concepto de la muerte fue un antes y un después que me abrió mucha ilusión. Así que con todos que puedan hacerlo, o que puedan visitar el Clovis, o que puedan escuchar este canal, o como el canal de Luján, que empiecemos a abrir conciencia, eso es lo importante. Pues muchas gracias, muchas gracias. Un beso para Te quiero todos. mandar un beso súper fuerte. Quiero decirle a todas las personitas que puedan estar escuchándonos que si hay algo o conocen a alguien que pueda estar pasando una situación similar a la situación en la que está viviendo Miriam y que sientan profundamente pues que puede traerle pues luz o simplemente compañía o un reconocimiento de decir oye, pues alguien que está hablando desde una situación muy parecida a la mía, tiene esta perspectiva, pues qué maravilla compartirlo, si os gusta suscribirlo, nos encantará escuchar vuestra Ay, sí, opinión, a que sí, Miriam, cómo lo hacéis la verdad. vosotros, todo lo que sean opiniones va a ser ayuda seguramente y ya es una manera de estar acompañando a otra persona. Y sobre todo, pues agradeceros una vez más, como siempre, y pediros que por favor recuerden abrazar la vida con todas sus fuerzas. Muchas, muchas gracias y nos vemos. Gracias, Miriam. A ti. Gracias.